Si gustan tomar asiento, si gustan prenderle ahí porque no veo. Me pescaron descuidado. Yo creo que todavía faltaba otro canto. Estamos viendo el Evangelio de Lucas. Vamos a ver los últimos 4 versículos. Son 4 versículos, o sea que nos vamos a ir rápido, ¿verdad? Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y llegó luego y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a ver primero un trasfondo de este texto o cómo es que llegamos a este texto. Lucas es uno de los 4 evangelios llamados sinópticos, y son sinópticos porque hablan de lo mismo de la historia de nuestro Señor Jesucristo desde 4 perspectivas diferentes. Es decir, cada uno de los evangelios dando una característica o un aspecto diferente del Señor Jesucristo. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre y Juan lo presenta como Dios. Estos evangelios están representados por los 4 seres vivientes de Ezequiel 1:4 al 11 y Apocalipsis 4:6 al 7. Habla de 4 seres vivientes con 4 caras, uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. Correspondiendo a los 4 evangelios, Mateo lo presenta como rey, corresponde a la cara de león. El león es el rey de la jungla, el león de la tribu de Judá. Marcos lo presenta como el siervo sufriente, corresponde a la cara de buey. Por eso en Corintios dice, no pondrás bozal al buey que trilla, hablando de los siervos de Dios. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, que corresponde a la cara de hombre. La frase el Hijo de Hombre es una profecía de Daniel que corresponde al Mesías. Juan lo presenta como Dios, que corresponde a la cara de águila dominando desde las alturas. Estamos viendo el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿quién es Lucas? Un médico, miembro del equipo misionero de Pablo, que se une a Pablo aparentemente en su segundo viaje misionero después de la visión de Troas. En Hechos 16:6 aparece por primera vez la persona en plural. Es todo lo que sabemos. No sabemos cuándo se convirtió al Señor, pero indiscutiblemente es un creyente digno de imitar. Por lo que dice en Colosenses 4:14, sabemos que es médico. Es interesante que es el único autor gentil que usa Dios para escribir una parte de su Biblia, porque es muy importante tener el punto de vista gentil en la Biblia. Ahora, Lucas no es un apóstol. Lucas es un maestro nato, por eso puso en orden las cosas.
Según la tradición, es nativo de Antioquía de Siria, en donde estaba la iglesia de Hechos 13. El propósito de Lucas es poner las cosas en orden. Ese es el propósito. Poner las cosas en orden para que tengamos la certeza del Evangelio, es decir, que este Evangelio ha sido escrito para que el creyente tenga la certeza en lo que ha creído. Esta parábola que acabamos de leer es la culminación del sermón de la planicie. Todo lo que Jesús ha dicho hasta antes de este texto, Él está sacudiendo los cimientos de los que viven en sus casas fundadas por la religión humana. O sea, en la tierra, en el mundo. Y ahora los va a confrontar. Se nos ha estado predicando de este capítulo sobre los estándares del reino o los modelos del reino. Es decir, las enseñanzas básicas que deben gobernar nuestras vidas, nuestro corazón. Son enseñanzas muy básicas, hermanos. El Señor Jesús concluye su mensaje de este capítulo con un poderoso llamado a la obediencia. Hemos llegado hasta este capítulo 6, que nos habla del sermón de la planicie o de la llanura. El sermón del monte de Mateo, hay muchos que dicen que es el mismo y no es el mismo. Termina de la misma manera, pero el escenario, la ocasión y la audiencia eran diferentes. Claro, existen similitudes evidentes en lo que Cristo dice. Este texto que leímos es la continuación del asunto de cómo conocer a los falsos profetas. En los versículos anteriores a este texto hay énfasis sobre el fruto que llevan. En este texto hay un contraste entre tener fundamento o no tenerlo, entre obedecer y no obedecer. El pasaje en Mateo es más famoso porque es más extenso por su amplio contenido, pero hay algunos detalles que aparecen en Lucas que con frecuencia o frecuentemente se pasan desapercibidos. Ahora, estos versículos que acabamos de leer son un canto de niños. Hasta los niños lo saben. Este canto Manuel Bonilla lo llama el hombre necio y el hombre sabio, y los niños lo cantan. El hombre sabio su casa construyó. Yo no soy bueno, soy pésimo para cantar, pero así cantan los niños. Pero esto va, hermanos, más allá de un simple canto de niños. En esta última parte del sermón que predicó el Señor Jesús, en un llano, de la región de Galilea. O sea, lo está predicando en un llano, por eso le llaman el sermón de la llanura o del llano. El Señor Jesús concluye su mensaje con un poderoso llamado a la obediencia. Esta sesión tiene dos divisiones naturales, consta de dos partes, dos tipos de creyentes, dos tipos de hombres. El título del mensaje, se está viendo ahí muy recortado, está muy chiquito. Un llamado a la obediencia. 2 puntos vamos a ver. Un mandato en forma de pregunta, el mandato es a obedecer, y un mandato en forma de parábola, el mandato es a edificar sobre el fundamento. El texto dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Un mandato, punto número 1, un mandato en forma de pregunta. Vamos a ver, inciso A, la palabra Señor y su definición. El título de Señor, en este caso con mayúsculas, solo se aplica a Dios. Es un título de su deidad. Él es Dios. Significa que Jesús es el amo, el soberano, el dueño de todo lo que existe en el universo
y debería de ser nuestro Señor. En Hechos 2:36, dice, este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Esta es la razón del mandato, porque Él es Señor. ¿Qué implica esto? Si se ve, la palabra Señor y su implicación. Si Él es Señor, si Él es mi Señor, si Él es su Señor, yo soy su siervo. Esto implica, la palabra Señor implica obediencia. Ahora, en este contexto, cuando se escribió esto, un siervo obedecía incondicionalmente lo que decía su Señor. Se ve muy claro con Pablo en su conversión. En Hechos 9:6, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la implicación, hermanos. Le está llamando Señor y se pone en total disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Así como los jóvenes, ¿verdad? Cuando sus papás les mandan, oye hijo, mande usted, ¿verdad? Así dicen. Está hablando los jóvenes de aquí, ¿verdad? Así. ¿Cómo se responde ahora? ¿Qué? ¿Qué quieres? Antes decían, mande usted. Diga Señor. En la pregunta está la implicación. Pero ahora, en nuestros tiempos, se ha degradado el significado y la aplicación de esta palabra. Ahora se le da el título, pero no se le rinde el servicio. Pero hermanos, para ahora, en nuestro tiempo, no ha cambiado para nada la implicación de esta palabra. Un siervo debe obedecer incondicionalmente a su Señor. En aquel tiempo, ¿qué pasaba? Cuando un siervo no obedecía, hermanos, el amo tenía el derecho hasta de matarlo y no pasaba nada porque le pertenecía. Y nosotros pertenecemos a Cristo. ¿Entiende la implicación? La palabra Señor, inciso C, no sé si se le está brincando ahí o... La palabra Señor aplicada a nuestras vidas. En la pregunta, como he dicho, está la implicación. Si es mi Señor, debo obedecerle. Tan simple y tan sencillo como eso. Si no es mi Señor, pues no le obedezco. Y ahí cada uno de nosotros debe más o menos calcular dónde andamos, ¿verdad? Ahora, la obediencia es total. No es solamente lo que me conviene. El Señor nos está haciendo un llamado a la obediencia. Cristo es Salvador, claro que sí, pero también es Señor. En aquellos tiempos los siervos se compraban, por lo tanto, les pertenecían a sus amos y podían hacer lo que quisieran con ellos. Nosotros pertenecíamos por nuestros pecados a Satanás. Y Cristo nos compró. Ahora le pertenecemos a Él. Primero los Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Usted y yo pertenecíamos a Satanás y Cristo pagó con su sangre el rescate y nos trasladó de las tinieblas a su reino admirable. Por lo tanto, le pertenecemos. Por eso, Él debe ser nuestro Señor. Claro, nuestro Dios y amo es misericordioso, amoroso, claro que sí, pero también es justo.
Por lo tanto, Cristo debe ser nuestro Señor, le debemos obediencia porque le pertenecemos. ¿Alguien que me ayude a leer Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9. Nada más uno. Somos pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos. Ahora, el título Señor significa que Él tiene absoluta y total autoridad sobre nuestras vidas. Significa, por lo tanto, que estamos en obligación de obedecer cualquier cosa que Él nos pida o nos mande. El problema de muchos de los que oían el mensaje de Cristo es que le llamaban Señor, el amo, el soberano, el dueño, pero hasta ahí llegaban. Se resistían a obedecer lo que Cristo decía. Por eso Jesús les hace este reto, este mandato expresado en forma de pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora, en cuanto al mandato a obedecer, mucha de la gente que oía el mensaje de Jesús se admiraba de su doctrina, porque les hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, y llegaban a la conclusión que realmente Él era el Señor. Así los creyentes de ahora, sabemos que Él es Señor, no hay duda, pero el problema es que no queremos obedecer. Hermanos, obediencia a medias es desobediencia. He dicho que las cosas de Dios no son un buffet, hermanos. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no, no. Es todo o nada. Dice Dios, es el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. No, Señor, es que yo soy tutti frutti. No. Para Él es sí o no. Es blanco, es negro, no hay gris para Él. Los creyentes sabemos que Él es Señor. No tenemos duda, hermanos. Pero el problema es que batallamos o no queremos obedecerle. Hermano, no basta con oír la palabra. No basta con decirle Señor, Señor. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, no podemos o no debemos decir no a algo que Él nos ordene. Si decimos no a algo que no nos ordena, no podemos decir con propiedad que Jesús es nuestro Señor. Ahora deje que este pensamiento se grabe con letras indelebles en su mente, indelebles, imborrable. Nadie debe llamar a Jesús Señor si no está dispuesto a obedecerlo en todo lo que Él mande. Así es, hermano. No hay término medio. Recuerde, los dichos dicen más que las palabras, porque nosotros, si yo preguntara, es más, si dijera, levante la mano el que Jesús es su Señor, yo creo que todos la levantaríamos, porque somos abusados, ¿verdad? Pero ¿qué dicen nuestros hechos? Obediencia a medias es desobediencia. La pregunta para usted, hermano, para nosotros es, ¿Cristo es nuestro Señor? Hermanos, esto no se dice, se aplica. Se aplica. Punto número 2, ya menos nos vamos. Un mandato en forma de parábola. El mandato es edificar sobre el fundamento. Para ilustrar este mandato a obedecer, el Señor utiliza una gran parábola. Es la segunda parte de estos versículos que leímos, que estamos exponiendo, pero también es la segunda parte del mensaje. Vamos a leer los versículos 47 al 49, dice, porque de todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta parábola tiene que ver con dos hombres, dos edificaciones, dos fundamentos y dos resultados. Vamos a analizar esta parábola, la explicaremos y usted tendrá la responsabilidad de considerar de cuál de estos dos tipos de hombres es usted. Júzguese a usted mismo. Dos hombres. El primero, inciso A, dos hombres. Ahí está. El primer hombre ilustra a aquel que va a Cristo, oye sus palabras y habiendo oído, hace lo que él dice. Este hombre es obediente con un fundamento firme. El otro hombre ilustra a aquel que habiendo oído a Jesús, no hace lo que él dice. Por consecuencia es un hombre desobediente, sin fundamento firme. Es interesante porque ambos llamaban a Jesús Señor, pero el primer hombre era sincero por cuanto obedecía lo que Jesús decía. Por contraste, el otro hombre no era sincero en su declaración por cuanto no obedecía lo que Jesús decía. Este hombre llamaba a Jesús Señor, pero lo hacía solamente de labios para afuera. No era sincero. Dos edificaciones. Si se ve, fíjense, los dos quieren edificar su casa. La casa de esta ilustración puede ser su vida, su carácter, su preparación o su familia. De esto se trata la vida cristiana, de edificar nuestras vidas, de edificar nuestro carácter, de edificar nuestras familias. No hay nada de diferencia en estos hombres. Los dos hombres buscan lo correcto, edificar. Tienen el mismo objetivo, pero hay una gran diferencia: el fundamento. Dos fundamentos, inciso C. Ya vamos llegando, ¿verdad? Ahora, Cristo se enfoca en el primer hombre como una persona sabia. Este hombre anhelaba edificar, construir su casa, su vida, su familia, pero antes de iniciar los trabajos de construcción, creo yo que hizo una planificación minuciosa, reconoció los potenciales peligrosos, y tomando en cuenta esto, buscó la roca en donde edificar su fundamento. Buscó a Cristo. Fíjese cómo dice: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermanos, el creyente que está bien fundamentado es aquel que va primero a Cristo. Oye su palabra. Dice cavó, o sea, escarbó, se esfuerza, ahondó, o sea, profundizó. Para poner el fundamento de nuestras vidas, debemos profundizar en la palabra de Dios. Si usted no profundiza en la palabra de Dios, nunca va a tener un fundamento sólido. Profundizó en la palabra de Dios y encontró su fundamento, encontró la roca, encontró a nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo comenzó a edificar su vida, su carácter, su preparación, su familia, su casa. Pero puso su confianza en Cristo, en su palabra. Es decir, estaba
fundamentado y arraigado y cimentado en las sanas palabras, como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:13. Estaba fundamentado en las enseñanzas de Cristo. El secreto es profundizar. Hermanos, no basta con leer, lo he dicho muchas veces. Hay que leer. Hay que memorizar, hermanos. Pero no es hasta ahí. Hay que meditar en la palabra de Dios para que Dios me pueda enseñar. Hermanos, el fundamento no se obtiene con simplemente mi lectura diaria. Va más allá de eso. Es hasta que usted la almacena en su mente y la medita, entonces es cuando viene la enseñanza de Dios. Por eso el salmista, lo he repetido, dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación. ¿En qué meditamos nosotros? Facebook, WhatsApp y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí es cuando viene la enseñanza, hermanos. Por eso vienen los vientos de doctrina y nos das unas zarandeadas, hermanos, y después ya no sabemos si subimos o bajamos. El segundo hombre también tenía el anhelo de construir su casa. No hay ningún problema con esto. También debe haberlo planificado bien. Él también debió de haber estado consciente de los peligros que traería el enfrentar su futura casa, como nosotros debemos de considerar también. Pero a diferencia del hombre sabio, este hombre buscó el camino más fácil. No quiso cavar profundo, no quiso batallar, no quiso esforzarse en profundizar en la palabra de Dios, como algunos. Claro, quieren saber de la Biblia, pero no quieren batallar. Y pues se van al internet, ¿verdad? O un libro. Y esto, hermanos, yo creo que es una epidemia. Hay gente que quiere comprar un libro que de la noche a la mañana lo haga sabio. Dijo aquel chalupa y buenas. No, hermano. Hay que profundizar en la palabra de Dios, meterse en la palabra de Dios, hermano. No digo que el internet sea malo, pero yo creo que el 90% no está bien, por no decir más. Yo creo que me quedo corto. Hay libros buenos, claro que sí, pero para encontrarlos es el detalle, hermano. Aquí tenemos el libro infalible, hermanos. ¿Para qué busquen otra parte? Pero, como este hombre, buscamos el camino más fácil, que no me cueste. Y si es posible que Dios, que me haga aquí con una broca, un agujero y me meta toda la sabiduría y luego lo cierre y se acabó. ¿Para qué batallo? Hermanos, eso no existe. Ni en las películas de vaqueros. Este hombre se fue a lo fácil, por lo tanto, su fundamento no estaba firme, no estaba fundamentado ni arraigado en la fe. El camino más fácil era comenzar la construcción de la casa sobre la tierra, o sea, del mundo. Sin batallar, sin esforzarse para acabar, sin llegar hasta el fundamento. De esta manera se ahorró, claro, según él, ¿verdad? Se ahorró el trabajo de cavar profundo en la tierra hasta encontrar la roca para poner el fundamento, y cuando terminó de construir su casa, probablemente la comparó con la del otro y dijo, pues son iguales. Llegó a la conclusión que las dos eran idénticas. Claro, por fuera, como hay cristianos idénticos por fuera, que hablan el mismo lenguaje, usan la misma Biblia, asisten a la misma iglesia y que se jactan de que tienen la sana doctrina, pero diferentes fundamentos. Hermanos, la sana doctrina aquí está, no se ha ido. Puedo decir así, todo lo podemos tener, pero realmente usted ha profundizado, sabe lo que es la sana doctrina. Entonces eran idénticos. Tal vez este hombre muy por dentro de sí pensó que era muy listo, como hay cristianos que, hermanos, también, estos hasta pasan las mejores familias, ¿verdad? Se quieren pasar de listos,
tomar los caminos más fáciles. Dice, amplio es el camino que lleva a la perdición, más angosto es el que lleva a la vida eterna. Dice, hasta en el radio lo dicen, no sé si usted lo ha oído, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Por haberse evitado, él se creía listo por haberse evitado el trabajo de profundizar, de poner el fundamento sobre la roca. Todo parecía bien hasta que llegaron las tormentas de la vida, las circunstancias adversas, las tentaciones, las malas enseñanzas. ¿Y qué pasó? Es nuestro siguiente punto. 2 resultados. Inciso A, el hombre sabio, o sea, el primer hombre, una vez colocado el fundamento, estuvo listo para edificar su casa. Ahora, ¿hasta cuándo empieza a edificar? Hasta que encuentra el fundamento, hermano. ¿Cuándo va a poder edificar su vida? Hasta que usted se mete, profundiza en la palabra de Dios y encuentra realmente a Cristo, hermanos. No saber de Cristo. Hasta los inconversos saben que existe Cristo, hermano. Cuando terminó de construir la casa y quedó lista para alojar a su familia, como lo había planeado, como quería, ocurrió lo que podía pasar. Sobrevino gran tempestad, llovió tanto que el agua corría como ríos, golpeaban con furia aquella casa, pero como la casa estaba fundada sobre la roca, la casa no se movió, se mantuvo firme a pesar de las tormentas de la vida, hermano. Cuando usted está arraigado y cimentado, cuando usted ha encontrado su fundamento, vendrán toda clase de tormentas a su vida, toda clase de adversidades, circunstancias adversas. Hay un adagio que se decía antes, yo creo que ahora no lo conocen. ¿Qué le hizo Elaira Juárez? Nada más lo despeinaba, dicen, estaba firme, nada más lo despeinaba. Así el cristiano, hermanos, que está firme, vienen los vientos de doctrina y no pasa nada, se mantiene firme. Este hombre ilustra a aquel que va a Cristo, oye la palabra de Dios y la aplica a su vida. Esto es obediencia, hermanos. La clave para una vida de victoria, a pesar de cualquier adversidad que podamos enfrentar, está en el obedecer los principios que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra, hermanos. No hay otra cosa, hermano. Por eso es necesario cavar, ahondar, estudiar, profundizar en la palabra de Dios hasta encontrar el fundamento, hasta encontrar las enseñanzas que nos darán la seguridad y la confianza en Cristo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, por tanto no temeré. ¿Qué más? Aunque la tierra sea removida y se traspase los montes a los mares, algo así, se va porque estando aquí está uno nervioso, ¿verdad? Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hermanos, pero si no estamos bien cimentados, nos van a dar unas revolcadas, hermanos. Que no, de repente andamos perdiendo la salvación. Debe de ser, entonces, esto debe ser nuestro fundamento, hermanos. Claro, no es fácil. Así como no fue fácil para el hombre de la parábola de cavar profundo. No sé si a ustedes les han cavado. Es difícil. Cavar profundo, o sea, estar arraigado y cimentado en la fe. Cavar en la tierra hasta encontrar la roca firme. Pero los beneficios
son grandes, hermanos. No solo en esta vida, sino también en la venidera. Deuteronomio 28, si quieres nos vamos allá. Dice, Dios, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoge, libre albedrío. Pero ahí está, hermano, usted debe de escoger. Aquí está la bendición y la maldición. Cada uno, como quien dice, se va a poner la soga en el pescuezo, así como usted quiera. Dice 1 de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 12:7, la casa de los justos permanecerá firme. En Efesios 6:13, hablando de las acechanzas del diablo, dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esto fue lo que le pasó al que edificó sobre la roca. Llegaron las fuertes tormentas y se mantuvo firme. El otro hombre, el que edificó en la tierra, el que edificó en el mundo. En Mateo dice la arena, ya está peor, ya se la acabóse. Esto me enseña que no tenía un fundamento firme, sólido. Representa la religión, el emocionalismo, el sentimentalismo. Hay quienes que quizás no tengo por qué juzgar, son creyentes genuinos, pero se guían por emociones, por sentimentalismos, y no por lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vienen las tormentas de la vida, las circunstancias adversas, y como no tienen algo firme en que confiar, como resultado se caen, se derrumban. Y ya los ves, como dicen, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Es llevado por las corrientes de este mundo, por los vientos de doctrinas, por las falsas enseñanzas, por estratagema de hombres. Efesios 4:14. Ahora, edificar en tierra es no profundizar lo suficiente en la palabra de Dios. Todos tenemos una Biblia, gracias a Dios. Leemos, estoy suponiendo que leemos. Pero no es suficiente, hermano. Va más allá de eso. Porque este segundo hombre también cavó. Nada más que yo creo que no quiso batallar. Dijo, hasta aquí le damos nada más al cabo. No hay problema. Y el resultado, ruina, ¿verdad? Por lo cual se basa este tipo de hombres encorazonadas en emocionalismo, es decir, no ahondan, no profundan, no escudriñan la palabra de Dios, y vienen los vientos de la falsa doctrina, los zarandea, los arrastra la corriente de este mundo y son derribados. De igual manera, hermano, cuando usted pone la confianza en usted mismo, cuando usted pone la confianza en los hombres, cuando usted sabe, hermanos, que esto se palpa cuando usted tiene la confianza en los hombres, hermano. Se ve, se palpa, hermano. No se endiose de los hombres. El hombre fallará. Y cuando él falle, y va a estar atrás de usted de él, también va a caer porque se le derrumbó su fundamento. Ahora, ¿qué pasa? Llovió tanto que la corriente, que corrían ríos de agua que golpeaban con fuerzas sobre esta casa. No pasó mucho tiempo hasta que esta casa cayó, se derrumbó y fue grande su ruina. Triste final. Sé de creyentes que comienzan muy bien, buenos cristianos, sin duda, pero como no están arraigados y cimentados, hermanos, vienen las corrientes de doctrina y de repente ya andan allá con los testigos de Jehová.
o andan echando maromas y caen parados, o aflojando focos y todo eso. Hermanos, eso pasa por no estar arraigado y fundamentado. Este hombre ilustra que el que oyó la palabra del Señor Jesús no profundiza, no escudriña, tal vez entiende, pero no ha llegado al punto de encontrar el fundamento. Quizás dice, lo entiendo, porque muchos entendemos esto, pero no hace lo que el Señor Jesús dice y viene el fracaso. Como he dicho, obediencia a medias es desobediencia, hermanos. Ahora, muchas personas leen la Biblia, yo creo que todos, como he dicho, leemos, permiten que se les presenten estudios bíblicos, aún asisten a las reuniones, pero hasta ahí llegan. Dicen que recibieron gran bendición porque leen, porque oyen la palabra de Dios, se sienten contentos, muy bendecidos por hacerlo. Después de oír una y otra lección dicen, qué bonito mensaje. Claro, no, ¿verdad? Me gustó mucho, pero creen que el oír, que simplemente es el oír, hermano. No es simplemente el oír. La vida es una prueba, hermanos, una disciplina, una escuela de preparación. Los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús aguantan y soportan las pruebas de la vida, los demás no. El obedecer o no obedecer es el fundamento, la base de la vida. Por eso Dios nos está haciendo un llamado a la obediencia. El fundamento determina todo el curso de su vida, hermanos. Repito, el fundamento determina todo el curso de su vida. ¿Cuál es su fundamento, hermano? ¿Cuál es su fundamento? Ahora, esta parábola tiene aplicación tanto para el inconverso como para el creyente. En caso de los inconversos, de los incrédulos, el primer hombre representa a un incrédulo que al escuchar el Evangelio reconoce su trágica condición espiritual, reconoce que Dios le ama y por eso y que tiene amor por él y que por eso envió a su Hijo al mundo para recibir el castigo que le tocaba. Y en un acto de fe recibe a Jesús como su Salvador, como su Señor. Este hombre es el que edifica su casa sobre la roca. Porque el Señor Jesús es su roca firme. Puede ser que este hombre enfrente cualquier tipo de adversidad, pero no será derrotado, sino que siempre estará firme. Estoy hablando en cuanto a su salvación y la vida eterna. Y habiendo acabado todo, va a estar firme. Pero en el caso de los incrédulos, simboliza o representa al segundo hombre, a un incrédulo que al escuchar el Evangelio lo desecha, pensando que la vida consiste en obtener más de lo que se pueda. O sea, se quiere pasar de listo. Él cree que esta vida es lo que se pueda obtener más de este mundo, ya sea riqueza, conocimiento, fama, placer, poder y todo lo demás, pero no pasará mucho tiempo hasta que sobrevengan las tormentas de la vida, las adversidades, y cuando esto pase será tarde para reconocer que todo lo que el mundo ofrece no puede satisfacer su necesidad más profunda del alma. El resultado es derribado, un castigo eterno en el infierno. Al creyente, en el caso de nosotros que somos creyentes, el primer hombre simboliza o representa al creyente que, reconociendo el señorío de Cristo, se somete totalmente a Él. Es el que profundiza en la palabra de Dios. En Oseas
Dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No dice que porque no oraba. No dice porque no leía. Le faltó conocimiento, o sea, no profundizó, y el resultado se ve en la historia del Antiguo Testamento, lo que le pasó a Israel y hasta ahorita siguen igual. Este hombre es el que profundiza en la palabra de Dios hasta encontrar el fundamento que es Cristo, y en él empieza a edificar su vida. Por lo tanto, su recompensa será grande no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Deuteronomio 28 dice, he aquí he puesto la bendición y la maldición, y da una lista, dice, si oyeres y hicieres mis palabras, y da una lista de bendiciones, pero si no oyeres y no obedecieres, y da otra lista mucho más grande de lo que va a pasar. Y ahí está, hermanos, es tan simple y tan sencillo como escoger qué es lo que quiere. En el caso de los creyentes, el segundo hombre representa a un creyente que, a pesar de ser creyente, vive en desobediencia al Señor. Es el típico creyente que vive como si fuera un incrédulo. La Biblia le llama al cristiano carnal. Son creyentes, van al cielo, pero no quieren batallar, no quieren profundizar, la quieren fácil, se quieren pasar de listos. Este creyente está jugando con fuego, porque cuando venga la adversidad, no encontrará nada al cual aferrarse y será grande su ruina. No perderá su salvación, claro que no la perderá si fue genuino, pero perderá las bendiciones de la obediencia. Perderá las recompensas del tribunal de Cristo. Si usted es creyente, ¿con cuál de los dos hombres se identifica? No diga, analice su vida. O de otra manera, sus hechos, ¿en cuál de estos dos hombres lo ubican? ¿En cuál de estos dos hombres lo ubica? Conclusión. Cristo nos está haciendo un llamado a la obediencia, un llamado a ahondar, a escudriñar, a profundizar la palabra de Dios hasta encontrar nuestro fundamento, que es el Señor Jesucristo. Hermano, su fundamento está basado en la palabra de Dios. Como dije, ¿sabe que esto se palpa, se ve? Si su fundamento es Cristo, se ve, hermano, se palpa. Si es así, muéstrelo. Muestre con su vida cuál es su fundamento. Porque las tentaciones, las pruebas, las tormentas de esta vida, las tormentas violentas, nos azotan, nos atacan y atacan a los cimientos de la vida. Los vientos y las inundaciones que nos sacuden y nos azotan, prueban y manifiestan la clase de fundamento que escogimos para edificar nuestra casa, nuestro carácter, nuestra preparación o nuestra familia. Las tormentas lo van a manifestar. Por eso en los versículos anteriores decía, el árbol por sus frutos se conoce. Por eso nuestro Señor Jesucristo maldijo la higuera. ¿Y qué era la higuera? Estaba bonita, frondosa, ¿verdad? Por fuera, como los cristianos, que todos los domingos ahí están en la iglesia, pero por dentro huecos. Porque no llevaban fruto, o el fruto era malo. Cristo está diciendo, edifica sobre mí, sobre mis palabras, y no serás sacudido por las tormentas de la vida que se avecinan, hermano. Vienen tormentas, y tormentas fuertes, hermano. ¿Obedecerá usted? ¿Aplicará este mensaje? No voy a preguntar, hermanos, de cuál de los dos hombres es usted. Más bien, su vida espiritual, ¿en cuál de estos dos hombres lo coloca? ¿O cuál de estas dos características dice su vida que es usted? ¿En cuál de los dos, hermanos? Analice su vida
justamente, y usted mismo o usted misma diga, yo estoy aquí, pero quisiera llegar hasta allá. Vamos a orar.